¿Cómo están? Bienvenidos a Yomi Masejet Sanedrin, página Tezain, página 16. Quedamos exactamente en la primera línea, donde explicamos que cuando hablamos de la que se juzgaba a la tribu, estamos hablando al presidente de la tribu. Milo Amar Rabá Barajabá, ¿acaso sobre este tema una vez nos dijo Rabá Barajabá sobre el pasuk? Kol Adabar Gadol y Abiyu cuando hablaban ahí con Moshe con las casos de las leyes, dijo Kol Dabar Agadol, todo lo grande, y Abiyu Eleja, será llevado delante tuyo. Entonces, ¿qué es Dabar Agadol? Es Debarar Shel Gadol. Quiere decir el tema, el juicio del más grande, que era el Kohen Gadol, sea delante tuyo. Como Moshe Rabbeinu, era como un Bedín de 71, aquí aprendemos que estamos hablando del Gadol. Aquí también, Hainam, en este paso del presidente, también Gadol Hu. Estamos hablando de qué? De el más grande de la tribu, que es juzgado en un tribunal de 71, cuando hay que juzgarlo por pena capital, aún mismo que los demás personas son juzgadas en un tribunal de 23. Ula va a decir otra respuesta en nombre de Bilazar. Ula Amar Bilazar dice, Bebaim aliske nahalot. Lo que dijo la Mishnah de que se juzga la tribu entera con un Bedín de 71, estamos hablando no de un juicio, estamos hablando de qué? Del tema de nahalot, de las divisiones, de las herencias y terrenos que recibió cada tribu. ¿Y por qué tiene que ser esto examinado y revisado por un Bedín de 71? Bejithilatá shel Eres Israel, porque tiene que ser como fue el principio de la repartición de la tierra de Israel. Matejilata, como al principio cuando se repartió la tierra de Israel entre las tribus, fue a través de un Bedín de 71. Afgan también, ahora en la historia, cuando quieren tratar un tema de las tierras repartidas por las tribus, tiene que ser Shvim Behad. Y esa fue la intención, un tribunal de 71, esa fue la intención de la Mishnah cuando habló de la tribu. Es la tribu que con su terreno recibido y la posición de la tierra que recibió cada tribu. Entonces ponte la Marata, si es así, y mate gilatá, si vamos a aprender de cómo fue el principio, entonces al principio cuando se repartió la tierra de Israel entre las tribus, fue de Calpi, Urim Betumim, de Col Israel. Era con una caja, con un sorteo que había en papelitos dentro de la caja, y a través de las piedras el pectoral del Kohen Gadol, y estaba todo Israel reunido en ese momento. Entonces, Afgan, también en la historia, cuando queremos examinar algo del tema de las tierras repartidas, tendría que ser igual. Calpi, Orimito Mime, con Israel. Y no es así. Entonces, ¿por qué una cosa sí, otra cosa no? Tienes razón. Dice la Gemara, esa no es la respuesta de la Mishnah de la tribu, como dijo Ula, sino es la Mejubarta que de Rav Matna. La respuesta fue, como dijo Rav Matna, que no está hablando de la tribu entera, sino está hablando del presidente de la tribu. Rabina dijo, Leolam Beshevet Sheudach. Vamos a volver a la respuesta primera que estaba en la página anterior, que en verdad estamos hablando de los juicios de una tribu que hicieron toda idolatría. Y lo que preguntamos, ¿cómo puede estar juzgando a toda la tribu como un juicio público, que un juicio público es igual a la Irán y Tajat, a la ciudad que todo hizo idolatría? Y dijimos que no, con pruebas en la página anterior, que no se podía juzgar como público, como ciudad, a toda una tribu. Esa fue la pregunta que hicimos antes.
Y tienes razón, pero a falgar de Catrina en Bellajid, lo mismo que toda la tribu que haga idolatría, su pena de muerte es como una persona individual, Yahid. Como dijimos, quiere decir con un tribunal de 23, Bedín de Rabbim de Inalel, el que lo va a juzgar es el es el Tribunal Supremo. Eso es lo que dijo la Mishnah. No que se mata a través a la tribu, a través del Tribunal Supremo, se mata a través del Tribunal 23, como dijimos, pero el juicio es a través del 71. ¿Y cuál es la prueba? Milo Amar, Reviaja, Beré de Rabiosi. ¿Acaso no dijo Revijama, el hijo de Rabiosi, Amar Rebeshayá, el nombre de Rebeshayá? Pon el pasuk de Otzeta, Etaisha, Etaisha, Ahi, y sacarás a esa hombre o esa mujer al portón de la ciudad. Ahí le hacían normalmente, eran las penas capitales, hacían ahí. Entonces, ¿cuál es la drashá que dijo Rabbi Oshaya? Un hombre y una mujer sacarás para la pena de muerte en los portones de la ciudad. Los portones que estaba ahí, Sanedrín pequeña, 23, y eran casos particulares, Isho Isha. Veía Tamotzi Kol Irkula Lishareja. Pues tú no puedes sacar a toda la ciudad Lishareja. Toda una ciudad que hizo idolatría, que es Iranidaja, no lo puedes sacar toda al portón a condenarla como si fuera personas particulares, sino tienes que llevarla, como dijimos, al Tribunal Supremo. Imagíname también el caso de la tribu, un hombre y una mujer, tú sacas a los portones para ser juzgada, para pena de muerte, y no sacarás a toda la tribu completa a los portones para ser juzgados, sino lo llevarás a dónde, lo llevarás al Sanedrín, al Tribunal Supremo, y esta es la prueba que quiere traer entonces Rabina a favor de él, que eso fue lo que quiso decir la Mishnah. La Mishnah nunca dijo que va a ser el Shevet ejecutado con Bedín de 71, sino que va a ser juzgado. Ok. Lot en Naví Sheker. Dijimos que el profeta falso también tiene que ser con el Tribunal Supremo. Menane Mileos aprende. Amar Rabbi Yossi Berrabbi Hariná, dijo Rabbi Yossi, dijo Rabbi Hariná, Atia, Azadá, Mizake Mambre. Hay una Gezerá Shabbat que se aprende de la palabra Azadá a propósito, con la palabra Azadá a propósito, que está escrito en Zake Mambre, en el rabino que se reveló y no acotó la ley que le dijo el Sanedrín, que hablamos en el DAF anterior. Entonces, ¿qué hace? Male Alan, Beshim Bejat, como ahí al Saqué Mambré es con el Tribunal Supremo de 71 jueces. Afgan, también aquí el profeta falso va a ser que Beshim Bejat va a ser con 71. Entonces, la Mara Beja Azadaki Ketiva Bekatla Udechtiva, y se Ukatla Besir un Tratahu, y se llama, perdón, el Mezid, el a propósito que está escrito en el tema de qué, en el tema de el rabino que se reveló, está escrito en el Katla, en el episodio donde lo matan, Ukatla vecino tratahu, y la condena a muerte, la ejecución es en el Bedín de 23. Todo lo que hablamos que el Zaken Mambré es el Bedín de 71, es que él tiene que rebelarse, no hacer caso a la ley que le dicta el Bedín grande. Eso es todo. Entonces aquí está que Gezerá Shabbat no decir, pues está que Gezerá Shabbat, esta analogía está parada con la palabra Azadá, está parada en donde que es Zadón, está parado en el tema del Katla, en la ejecución, y ahí son 23, eso no cuadra. Ella tiene razón. El Amar Relakish va a decir, ¿sabes qué? Tienes razón, hay que traer otra prueba. ¿Cuál es la prueba? Gamar Dabar, otra que dice Dabar mi ambrató. El ambrató quiere decir cuando
desobedece, es rebelde a lo que el Bedín está diciendo, ahí dice la palabra davar y es el Bedín grande. Y también está la palabra davar en el tema del profeta falso. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos que será Shabbat davar y sale entonces que el Bedín también tiene que ser el profeta falso llevado al Bedín de 71. Entonces, la primera pregunta también ya aprendimos que el profeta falso aprende el Zaken Mambre. Pero ahora ¿por qué no hacemos que el Zaken Mambre aprenda ahora Azada, la que será Shabbat Azada, Minavi Sheker, del profeta falso? Con el profeta falso ya dijimos ahora que su ejecución es con el Bedín grande, también el Zaken Mambre que sea con el Bedín grande. ¿Por qué según esta respuesta de Relakish no decimos que las dos que será Shabbat, una por un lado, otra por otro lado? Entonces, la demás responde que davar, gamir. Azada, lo gamir. Quiere decir que Relakish, él tenía la que será Shabbat de davar, que es la que aprende el Navi Sheker del Zaken Mambre. Por la que será Shabbat, Azada, él no la tenía. Y la regla cuál es que normalmente, si no se recibe el rabino, no la puede ejecutar él solo, el alumno. Entonces, por lo tanto, no tiene la otra que será Shabbat para ir para el otro lado. Velo el Kohen Gadol, dijimos que el Kohen Gadol tiene que ser juzgado con el Bedín de 71. Menane Mila se aprende a amarrada para Jabá, de amar que era el versículo que pone Kola Davar Gadol y Abiu Eleja, como vimos el pasú ante todas las Davar Gadol, las cosas grandes que vaya a ti a Moshe, que es como Bedín 71, y que la cosa grande es de Barak el Gadol, que es decir, el juicio del más grande que el Kohen Gadol, como hay que llegar al Kohen Gadol, te va a llegar a ti. Esa sería la prueba. La mamá dice, Meti, la mamá te trae una pregunta, donde trae una baraita que dice, Davar Gadol, cuando el Jesús dijo Davar Gadol, es Davar Kashe. ¿Qué es Davar Gadol? No es el juicio del más grande, sino son los juicios difíciles. Esa es la intención del pasuk. Entonces la Gemara dice, ya va, la Baraita continúa y dice, Ata Omer Davar Kashe, ¿tú me quieres decir juicios difíciles o no es la de Baal Gadol? O quizás el pasuk está hablando del juicio del más grande que es el Kohen Gadol. Dice, no, que Omer, cuando el versículo dice, Davar Kashe Yeviun el Moshe, cuando el pasuk dice que las cosas difíciles llévensela a Moshe, a ver, acá Shemor quiere decir que lo que dijo Davar Gadol, el pasuk Davar Gadol, está explicándolo ahorita con Davar Kashe. Quiere decir que el mismo pasuk me explicó que era Davar Gadol, es Davar Kashe, las cosas difíciles. Ok, entonces la Gemara dice, entonces esto es una pregunta contra quién, contra lo que la Gemara dijo arriba, contra Rabá Davar Jabá. Entonces la Gemara responde que Judá Marquis hay Tana, no, porque Rabá tiene otro Tana, una baraita que explica como él de Tania, que le dice la baraita, Davar Gadol, cuando el pasú dijo Davar Gadol, es de Barab Shel Gadol, es el juicio del más grande, que el buen Gadol tiene un Moshe. Entonces la baraita comienza y dice, Ata Omer, de Barab Shel Gadol, o en Noela Davar Kashe. ¿Tú dices de qué? Que es el juicio del más grande que el buen Gadol, o estamos hablando de quién, de los juicios difíciles. Que según Omer, cuando dice el pasuk a Davar Kashe, cuando dice el pasuk después a Davar Kashe Emor, ya el pasuk me habló de qué, de los juicios difíciles. Hamani me callé en Davar Gadol. ¿Qué hago yo con las palabras Davar Gadol? Es de Barab Shel Gadol, es el juicio del grande que es el Kohen Gadol. Quiere decir que este Tana aprende que las dos partes cuando pone Davar Kashe, no es la explicación de Davar Gadol, son dos cosas separadas. Que iban a enseñarnos que tanto los juicios difíciles como el juicio del Kohen Gadol tiene que llegar a Moshe. Pregunta la Mara, Behaitana, Tekara el Amalí. Pero para el primer Tana, ¿para qué me dijo Davar Gadol y Davar Kashe? Si Davar Kashe, la explicación de Davar Gadol, dime solo Davar Kashe y no me digas Davar Gadol. ¿Para qué me trajo las dos cosas? Y se enoja. Es el Tzabá de Alma. El Davar Gadol es el consejo de Yitro.
Dejad, y el segundo, que es Davar Kasher, es la Siyah, es que Moshe cumplió lo que dijo Yitro. O sea, es decir, viene a enseñarnos de que Moshe llevó a cabo lo que Yitro le aconsejó, y entonces por eso es que me trae esas dos cosas. Es la explicación, y para qué me dijo Davar Gadol, para enseñarles que hubo primero el consejo y después eso. Muy bien. Veída, el otro Tana, ¿cómo aprende esta idea del consejo y de la ejecución? Si ya usó solo dos palabras para lo que dijimos antes, que son dos juicios, uno temas difíciles y otro tema del Kohen Gadol. Dice, ¿en qué? Si solo viniera, como dijo el Tana anterior, Lichtov, que me enseña el Pasuk, o Gadol, o Kasher, que me diga dos veces, pero con el mismo léxico. Mai Gadol, Mai Kasher. ¿Por qué me cambió, aparte de repetitivo, me cambió el léxico en Gadol y Kasher? Ya me tarde, para enseñarme dos cosas. Para enseñarme primero que Moshe Rabbenu, que Yitro le dio el consejo y Moshe Rabbenu ejecutó. La segunda, ¿cuál es? Que estaba hablando de qué? Del juicio Kohen Gadol. Va a Rabbi Elazar, preguntó a Rabbi Elazar, Shorosh el Kohen Gadol Bakama. Si el toro del Kohen Gadol mata a alguien, ¿cuántos jueces o qué tribunal se usa para ejecutar al toro? ¿Se usa el de 23 o el de 71? La mitad de Alim y de Anialé. Quizá lo comparamos a la muerte de él. La muerte de él dijimos que tiene que ser con 71, también el toro igual. O Dilma, mitad de Alim de Alma Bimale. O quizás comparamos a la muerte normal de un toro general del pueblo. Y un toro general que mata a alguien se mata con un tribunal de 23. Entonces, ¿cómo se ejecuta el toro del Kohen Gadol que mata a alguien? Esa es la pregunta de quién de Rabbi Elazar, pero Amar Abaye, dijo Abaye, me vaya le lloró, de hecho que preguntó nada más por el toro del Kohen Gadol, Miklal, que quizás es una excepción, Miklal de vámonos, Pshitale quiere decir que si tiene el Kohen Gadol un tema monetario, para él es Pashut, es obvio que es de 3, ese es Pashut que es de 3. Solo la pregunta que tenía Rabbi Elazar aparentemente es solamente en el toro. Pero un juicio monetario es de 3. Entonces la hermana dice, sí, está obvio, ¿por qué no va a ser de 3? Si todos los juicios monetarios son de 3. Dice, no va el tema, dice el paso, hoy, por cuánto que pone el versículo, Kol Adavar Gadol, ¿se acuerdan? Digo el paso, Kol Adavar Gadol, significa que el juicio del Gadol tiene que ir a dónde, tiene que ir al Bedín de 71. Eso normalmente para pena de muerte. Pero como pone la palabra Kol, es Kol de Baratz el Gadol, todos los temas que tienen que ver con el Gadol, inclusive algo monetario, que más mal, mira, enseñanos que no. Así lo enseñó Valle, que en cosas monetarias no. El caso del toro no hubo respuesta. Emotzi Indi, la Mishnah habló que para una guerra tiene que ir con qué? Con permiso del Bedín superior, es supremo. Menane Milos aprende. Amar arriba abajo, Dios arriba abajo, de marcar, dice el versículo, Belifne Elazar a Cohen Yahamot, y separar, y Belifne Elazar a Cohen, el versículo, delante de Elazar a Cohen se paró, ahí está dando aquí el pasuk y Yoshua, pero el pasuk se entiende así, cuando pone el pasuk es Zemelech, es el rey, pero Kol Benei, que era Yoshua, el Kol Benei Israelito, todo el pueblo de Israel con él, de Cohen, de Mashur Milhamá, era el Cohen ungido para la guerra. ¿Por qué? Porque ese Cohen llevaba a todas las tropas. De Kola Edad, de Sanedrín. Como pone el paso de Kola Edad, es el Sanedrín. Sanedrín, que es el Tribunal Supremo, quiere decir que se aprende que para una guerra, que está quitando de aquí, que era la preparación para ir a conquistar la tierra de Israel, tiene que tener estos pasos. Pues dice la Mara de Dilma, el Sanedrín Judika Marlehu Rajamaná, de Lishai Lubero y Tomín. Quizás lo que pone el Sanedrín en este versículo no es pedir permiso para ir a la guerra, es de que Dios le dice al Sanedrín que tienen que ir a preguntar a las piedras del pectoral Kohen Gadol, que tienen que ser preguntadas por ciertas personas, no puede cualquier persona preguntar. Entonces, para eso hablo del pasuk del Sanedrín, que tienen que ellos vayan a preguntar, no que tienen que examinar ni dar permiso ni nada por el estilo. Entonces, esta por se cayó, tienes razón. La prueba es otra. Quijá de Amar Rabaja Barbizna Mareshum Hasidá, que dijo Reshum Hasidá, Kinora ya Talui le mala mitato shel David,
había un arpa colgando encima de la cama del rey David. Que man lleguía a Sotalayla, cuando que llegó a la medianoche, un viento del norte soplaba en el arpa, veía Menagimela y el arpa sonaba, obviamente, a través del viento. Miyad David Omed Beosek Batorat, inmediatamente se paraba el rey David y se ponía a estudiar hasta que despuntaba el alba. Que ya que despuntó el alba en Jesús, Israel entró a la gente, los Jamil de Israel, donde el Amrulo Adonenu Amelech. Le decían, Ameja Israel Serejim Parnasá, el pueblo de Israel necesita manutención, no hay suficiente para mantener al pueblo. Amalahera respondió, lejos y para eso se va a hacer. Vayan y que se sostengan uno con los otros, que los hashirim, los ricos, sostengan a los pobres, que trabajen entre ellos y que se mantengan. Ambruló, no, le dijeron, en Acometz Masviatari, no una medida pequeña de alimento puede llenar un león. Ven a Bormit Valem y Juliato, y no un pozo se puede llenar de la misma tierra que la sacaste. Quiere decir, no da para alimentar todo el pueblo. Amar la Gem, entonces les dijo el rey, Lehu Pistuyo de Gem Gidud, vayan y pongan su mano sobre los ejércitos enemigos que se irán a la guerra para del botín tener sustento. Inmediatamente Yoacim a Jitofel, salían a preguntar a Jitofel, que era el consejero, Benimlahim a Sanedrín, y preguntaban, piden permiso al Sanedrín, pero Shogalim y preguntaban a los Beoribitumim. Aquí tenemos la prueba clara de que había que ir al Sanedrín para ir a la guerra. Amaro de Maikara, ¿cuál es el versículo que se aprende esto? Y se bajaré a Jitofel, después de que iban a Jitofel, que era el consejero, iban a Benayab Ben Yodá, y después Benayab Ben Yodá iban a Eviatar, y después de Eviatar iban a besar Sebal en Melech Yoab, iban al ministro de guerra que era Yoab. Ahora, Ahitofel de Yoetz era consejero, como ya dijimos. Vejen Homer por el pasuk de Atzat Ahitofel Asher Ya'atz, el consejo que hizo Ahitofel. Ubenayab Ben Yodá, ¿quién era Benayab Ben Yodá? Su Sanedrín, era el Sanedrín, era el presidente del Sanedrín, él con su Sanedrín. Y tenemos aquí que después de preguntar a Ahitofel iban al Sanedrín. Y Eviatar, ¿quién son Eviatar? Era el Urim Betumim, era el Cohen Gadol con las piedras del pectoral. Pejenu Omer también dice el Pasuk, que Ubenayab Ben Yodá a la cartiva Beapelati. Y dice, Benayab Ben Yodá venía antes de que iban a preguntar a Cartí y Upaltí. Quiere decir, primero Benayab Ben Yodá. Esta es la prueba que Benayab Ben Yodá era el Sanedrín. Y después iban aquí en el Cartí y Upaltí, el Cohen Gadol, que saben que en este caso era Eviatar, y le preguntaban sobre si ir a la guerra o no. Velama de Klas Sheman Cartí y Upaltí. ¿Por qué estas piedras del pectoral se llaman Cartí y Upaltí? ¿Por qué no son Moribitumim? ¿Por qué no es Moribitumim? ¿Por qué llamamos Cartí Upaltí? Cartí se cortí y Benejem, porque cuando respondían tajante al tema, directo, sin duda. Upaltí, y porque de qué es Paltí, Simuflaim Mesejem, que como respondían era algo maravilloso. La respuesta se hacía de forma maravillosa. Viajar se va a Melech Yoab. Después iban a dónde? Iban al ministro de guerra para ir a la guerra. Aquí aprendemos entonces cómo es el sistema para ir a la guerra, y seguro que hay que ir a pedir permiso al Tribunal 71. Amar Rabitz Jabered de Ramada. De Ambrela, Amar Rabitz Barra Abudimi. Maikera, ¿cuál es el pasú donde aprendemos de que se despertaba el rey David con el arpa? Ura que bodí, ura nebelo eginor, aira shahar. Dice que se despierte mi honor era su alma, ¿no? Mi gloria, su alma. Ura nebel eginor, ya el arpa y la lira, aira shahar. Yo despertaré a la mañana, quiere decir, yo me pararé antes que la mañana. Antes que venga la mañana. Dijo la Mishnah, si queremos aumentar los límites de la ciudad de Jerusalén, tiene que ser con 71. En Emile, ¿cuál es la prueba que tiene 71? Amar Rashimi para Barjilla Amar, que raíz el versículo, mejor hacer animar eoteja. Todo lo que yo te muestre, en Tabrita Mishkan, todas las medidas y el boceto del tabernáculo, harás, le dijo Hashem a Moshe, vejenta azul y así harán. ¿Por qué dice vejenta azul? Obvio que vejenta azul así harán. No, le Dorota va a ir que también las generaciones siguientes tienen que ser así. Tiene que ser así, no pueden cambiar nada
hasta de que tengan permiso. ¿Y cuál es el permiso? Igual que Moshe. Igual que el Mishkan se hizo a través de Moshe, también las siguientes dicen a través de Moshe. No Moshe, sino el que representa a Moshe, que son el Tribunal Supremo. Meti Urra preguntó Rabba, ¿cuál es a Moshe? Todos los Kelim Shasa que hizo Moshe, Meshichatán Mekadeshan. ¿Cómo recibieron santidad? Antes de ungirlos con el aceite. Mikam Beelach, después de utensilios que se hicieron después, después de cuando estaban en Israel, en el templo, Abodatán Mejanejatán. No lo hacían con el aceite, sino que el ponerlos a funcionar, a trabajar, es lo que le da santidad. Después te la mara Beamay, ¿por qué? Nema Vegenta Azul, ¿por qué no aplicamos el pasuk Vegenta Azul? Que las próximas generaciones tienen que ser como la de Moshe. Como Moshe era con aceite, también estas con aceite. Shaneat, tan diferente en los Kelim, de Amar, que era, dice el versículo, Baim Shahem, Baikadesh Otam. Dice que el ungirlos, que los santificaba a ellos. ¿Para qué pone Otam? Ellos, Bemeshijá, Velo de Rod de Meshijá. Ellos tienen que ser Meshijá y no los utensilios hechos del futuro necesitaban que Meshijá aceite. Vema, pero yo puedo explicar de otra forma. Otam Meshijá. Y dice, pero yo puedo explicar que quizás los del futuro, los Otam, los de Moshe, ungidos con aceite, Uldorot, y los futuros, y Meshijá, si lo puede hacer con Meshijá, y Bebaodá, o si no Bebaodá, pero Meshijá sí, también se puede ungir. ¿Por qué no se puede ungir en todo? Amarrapá, Amar que era, pues el pasuk, Asher y Sheretu Bamba Kodesh. Y dice, pero el pasuk pone, Asher y Sharetu. Y Sharetud es que lo van a utilizar en el templo, pero en futuro. Viene a enseñarnos, a Katuf Telam Esherut, quiere decir que el versículo hizo depender la santidad de los utensilios futuros, Besherut, con el uso, utilizándolos en el Beit HaMikdash. Muy bien, entonces ya, si es así, ya te pasó Sharetud, era Otam la maligna, no, ya la palabra Otam no hace falta. Porque Otam que era ellos y no otros, ya tengo Sharetud. No, y la Otam, si no fuera por la palabra Otam, para mí, yo hubiera pensado que le doró, que en el futuro es de Meshijá o Abadá, con Meshijá y Babodá, con las dos, ungido y trabajo, y trabajar y usarlos. Deja que ti, de gente azul, pues el pasuk así harás. Entonces, ¿qué significa así harás? Harás con aceite y aparte Abodá. Katabrahamaná Otam, pues me dijo Otam, no, Otam Meshijá, pero le duró Meshijá. Pensando que los que hizo Moshe aceite y los que es futuros no aceite, no hace falta, no se usa, es con el trabajo. Venos sin Sanedriot, y dijimos que pasar un Sanedrín pequeño tiene que ser a través del Tribunal Supremo. Ven Alán, Moshe, lo vemos con Moshe, de Ukim Sanedriot, Moshe Rabbenu estableció los tribunales pequeños y Moshe, dijimos ya que representa al Tribunal Supremo. Está también futuro igual. Rabanán dice la Braita Minay, Shema Midim, Shofetim de Israel. ¿Dónde sabe que hay que poner jueces en el pueblo de Israel? Tamblumar, Shofetim, Titen, pondrás jueces. Shoterim de Israel, Minay, no sabe que hay que poner oficiales. Talmulomar, Shoterim, Titen, también oficiales. Shofetim de Israel, Minay, ¿cómo es que sabe que hay que poner jueces por cada tribu y tribu? Minay, Talmulomar, Shofetim, Mishpateja, jueces por tribu. Shoterim de oficiales por cada tribu y tribu. Minay, Talmulomar, Shoterim, Mishpateja, oficiales por tribu. Shofetim le col ir minay, jueces por cada ciudad, minay, talbulomar, shofetim lishareja, jueces por ciudad. Shoterim le col ir, ahora, oficiales por cada ciudad y ciudad, minay, talbulomar, shoterim lishareja, oficiales por ciudad. Rabbi Yehuda dice, Ejat memune al kulam, sheneemar. Rabbi Yehuda viene a decirte otra prueba. ¿Cuál es la prueba de que el Sanedrín grande tiene que establecer los chiquitos? Porque uno es el encargado de los chiquitos. Sheneemar titen leja. Leja no está hablando no está dando uno, no es plural, es singular. Y le viene a enseñar que el tribunal, el superior, él es encargado de los chiquitos. O sea que Rabbi Yehuda viene a discutir a la opinión anterior que había visto antes. Por el pasuk, según las tribus y juzgarán, mitzvah
Bashevet Ladunet Shifto, que es una mitzvah que cada tribu tenga su tribunal y que su tribunal juzgue a la gente de su tribu y que no vayan a otros. Venos en Nidaja, dijimos no se puede hacer una ciudad, Nidaja, una ciudad que la mayoría hizo idolatría, solamente que queda atrás del Tribunal Superior, Supremo. Miren, en Milos aprende, Margia, Valiosa, Marveosa allá, de marcar por Masuk, Veosa, Taisha, Taisha, Ahi. Sacarás a ese hombre, esa mujer, ¿a dónde? A ese Masuk que dimos antes, ¿a dónde? A los portones de la ciudad, donde está el tribunal chiquito. Ahora, solamente Yahid, hombre o mujer. Ish Beishata Motzei Shareja, la sacas a los portones. Veíata Motzei con la Irkular y Shareja, y no sacas toda la ciudad completa, que es la ciudad de Yadidachat, a la portón, sino al Betamikdash, donde estaba el Tribunal Supremo. Enosimia Yadidachat Zafar, no se puede hacer una ciudad de refugio, una ciudad de Nidachat, que se dictaminarla, una ciudad que hizo idolatría, que hay que destruirla, en el Zafar, en los límites de Eres Israel, en las fronteras, no se puede. Maitama, ¿por qué? ¿Cuál motivo? Mikir Beja, Marrajamaná, Pelomina Zafar, todo dijo Mikir Beja, de dentro de ti y no de la frontera. Muy bien, Dios dijo también, Veloz Shalosh, decimos que no se puede hacer 3 ciudades Nidachat, decretadas ciudades de idolatría. Dice Dichtiv, ¿cómo sabe? Porque el pasuk pone Ajat. ¿Qué significa Ajat? Una, Abalosim, Ajat o Shtaim. Una o dos, Dichtiv Areja. Quiere decir, de la palabra Ajat, aprendo que 3 no. Y Areja, que es plural, aprendo 1 o 2. Vamos a verlo un poco mejor. Dice la Baraita, Ajat, la Torah dice Ajat, una ciudad. Ajat de los Shalosh, 1 y no 3. Ataomer Ajat de los Shalosh, 1 y no 3, o Enoela Ajat de los Shtaim, 1 y no 2. Que Sheomer, cuando se supone Areja, en plural, mío plural, Areshtaim Emor. Que dice que 2 sí se pueden hacer. Hani me callé Ajat, ¿usted para qué me dijo Ajat? Está de más. Para decirme que Ajat de los Shalosh, que está 2, no 3. Zibni a veces Amarrab decía, Bedin Ejat Huden Osin. Un tribunal superior, supremo, es que no puede hacer más de 2 ciudades de idolatría. Pero 2 o 3 tribunales supremos o sin pueden hacer. ¿Cómo puede haber 2 o 3 tribunales supremos si hay un solo tribunal supremo? Que es Cabana, la intención fue que un tribunal supremo decretó 2 y esa gente pasó a otro lado y vinieron otros de Yanim a hacer ellos el tribunal supremo. Ellos sí pueden hacer otras 2 más, por ejemplo. Pero a veces Raf decía lo siguiente, incluso 2 o 3 tribunales supremos, Leolame no sí, no se puede hacer. Aunque vengan nuevos, no se puede hacer. Maita Amarra, ¿cuál es el motivo de Raf? Mishun Korja, por calvicie. ¿Qué tiene calvicie? ¿Por qué? Porque va a dejar a tierra de Israel con un hueco ahí. ¿Por qué? Porque ese lugar no está habitado. Esta ciudad de refugio se destruye, esa ciudad de idolatría se destruye y no se puede volver a construir. Va a quedar ahí una calva, va a quedar ahí un lugar vacío, destruido. No se puede más de 2. Amar al Kirosha no le Makomejat. Todo lo que hablamos de que es en una zona de la tierra de Israel. No se puede hacer más de 2. Pero en 2 o 3 zonas de la tierra de Israel, o sí se puede hacer. Ya sabemos como la tierra de Israel está dividida en 3 zonas, entonces se puede hacer 6, por ejemplo. El Rabbi Yohanan Amar, sí, no. Ni en zonas diferentes tampoco. Mishun Korja, por última hora, va a quedar lugares desolados en la tierra de Israel. Tal que bate, eso dice la baraita también como de Rabbi Yohanan, una baraita que apoya a Rabbi Yohanan. Enosim, no se puede hacer Shalosh Ayarot Merudahot, no se puede hacer 3 ciudades Nidahat de idolatría decretadas en la tierra de Israel. Abalosim o Tareshtaim, pero se pueden hacer 2. Kegon, Ajat de Judá, Dejat de Galil. Eso se puede, una en la zona de Judá, una en Galil. Abaleshtaim de Judá, Eshtaim en Galil, no sí, pero 2 en Judá y 2 en Galil en zonas diferentes tampoco se puede hacer, como dijo Rabbi Yohanan. Usmujal la Sefar, y dice la baraita que si está pegada a los límites, a las fronteras de la tierra de Israel, afilu ejad no, ni uno se puede hacer. Maitama, ¿cuál es el motivo? Shema Ishmeon Nohrim, quizás escuchen los goyim, viacribo de Israel y entren por ahí, que está desolado, y pueden destruir la tierra de Israel, lo aleno. Ya, pero ¿por qué la baraita trajo esta lógica? Que aprenda
que lo aprenda de lo que dijimos antes. El pasú pone mi kirbeja, el pasú dijo kirbeja, de dentro de ti, dijo Dios, y no de la frontera. Eso ya lo vimos antes. ¿Por qué entonces tiene que tener una prueba? Dice, no, Rabbi Shimon, ¿por qué? Porque la baraita es la opinión de Rabbi Shimon. Y Daris está más de cara. Y Rabbi Shimon, Daris, él interpreta los motivos del versículo. Quiere decir, el versículo dijo no, porque tiene que ser mi kirbeja dentro de ti. Pero ¿por qué dentro de ti y no en la frontera? Y trajo el motivo. Sadrin Gadolá, ahí está. Sadrin Gadol era de cuánto, desde 71. Según la primera cámara, dijo 70. Ok. Maitama Rabanán, ¿cuál es el motivo de Rabanán? De hambre o Moshe al Gabehem. La Torah dijo que tiene que reunir 70 ancianos y Moshe sobre ellos. Quiere decir que Moshe es el 71, fácil. Bueno, pero quizás Moshe no tiene que estar como esa, la pregunta de la Gemara, en verdad. O sea la Gemara dice como que Maita me Rabanán por esto, de hambre un Moshe al Gabehem. Eso no es suficiente, versículo, porque quizás de repente no es parte, sino responsable. Amar que era, por eso te da el versículo, pone Yatsebu Sham Imach. Dice el pasú, y se pararán ahí contigo. Imach significa Beadaihu, tú con ellos. Ahora sí. Rabbi Yehuda, ¿cómo aprender? ¿Qué hace para parar Imach? Porque esos 70. No, Imach significa que ya está parado contigo, segundo Pirush de Rashi. ¿Por qué? Porque Mishum Shejinah, porque él tiene que hacer pasar de su Ruach HaKodesh hacia ellos un poco. Entonces, para eso tienen que estar parados ahí, mucho la Shejinah, por eso nada más. Entonces así, Rabanán también tiene que aceptar eso, que era para que traspasarle esa santidad a los 70 ancianos. Entonces la palabra Imach no hay prueba, tiene razón. Amar que era, tengo otro pasú. Benaseu y Tejabe Masaam, y cargarán contigo la carga del pueblo, de los juicios, contigo. Y Tejabe Beadaihu, tú con ellos. Rabbi Yehuda, ¿qué se revivió con Iteja? No, Iteja parece que es Bedomim Blach, tiene que ser igual que Moshe, que sí, sin defectos. De Rabanán, entonces Rabanán no aprende que tiene que ser igual que Moshe, de aquel me aleja Benazú Itach, Nafka. Dice, porque pone el pasuk y aquel me aleja y te aliviarán de ti el trabajo porque cargarán contigo. Dice, este pasuk viene a enseñarme que es contigo, aquí está de mal, para que sea igual que tú. Pero este pasuk está dando un tribunal pequeño. De Alfa se que no la que y estamos aprendiendo el tribunal grande, el tribunal pequeño. Igual que el pequeño tiene que ser sin defectos como Moshe, también el grande. Bueno, hasta el próximo Daf Kultuf.